Bueno, a mí me gustaría empezar con una frase un poco controvertida, y es que lo que ha dicho el doctor Sánchez Berzaín hoy de que la Convención de Palermo nos proporciona una novedad en que un individuo puede ahora personarse y denunciar determinados hechos, esto no es novedoso para el sistema estadounidense. El sistema estadounidense siempre ha funcionado así. Es decir, cualquier persona humana, víctima, informante, cualquier persona se puede personar delante de una autoridad, policía local, FBI, DEA, cualquiera de las agencias federales, y denunciar un hecho. ¿Cómo se inicia una investigación penal con base en esos hechos? Si las autoridades consideran que la información es creíble y fidedigna, se iniciará una investigación que se le proporcionará después a un fiscal federal, fiscal estatal, quien tenga jurisdicción. El fiscal en ese momento tiene que investigar si tiene suficientes elementos para llevar adelante cargos. Y uno de los elementos más importantes es la jurisdicción. Es decir, en cuanto a la Convención de Palermo, podemos decir, sí, efectivamente estos crímenes son transnacionales, efectivamente se están dando a cabo, efectivamente yo tengo la información, pero ¿tiene Estados Unidos o los tribunales americanos suficiente jurisdicción para emitir cargos en contra de esas personas, países, instituciones? Ahí es donde está el quid de la cuestión, y eso es lo más difícil de hacer cumplir. Les voy a dar un ejemplo práctico. En el caso de FIFA, que todo el mundo conoce, se presentaron cargos por un estatuto federal que se llama RICO. RICO es el equivalente a corrupción internacional, pero es un estatuto federal estadounidense. Hace años que se presentaron esos cargos. Hay gente que ha ido a juicio, hay gente que ha sido condenada por esos crímenes. Y recientemente, el año pasado o el anterior, una juez del Distrito Este de Nueva York decidió que los tribunales americanos no tienen jurisdicción sobre ese tipo de crímenes, sobre la materia en sí misma, cosa a la que nunca se renuncia. Eso es muy importante, nunca se renuncia. Estas personas fueron a juicio, nunca se renunció a la jurisdicción por materia. Entonces, aplicando ese mismo caso a la Convención de Palermo, tenemos que ser muy cautelosos de que no se puede ir cualquier individuo a presentar pruebas, se presentan cargos, vamos a todo tren para que luego nos lo echen para atrás, como está pasando en el caso de FIFA. Les voy a dar otro ejemplo. Ayer, la moneda estadounidense. Señor, por favor. Perdón. Sorry. Es una exposición. El otro ejemplo es, ayer los tribunales americanos presentaron cargos contra Hamas y contra los cabecillas de Hamas. ¿Por qué? Porque las víctimas, en nombre de las víctimas que eran americanas. Ahí está la jurisdicción. Además de que son crímenes de guerra y es un tema un poco diferente de lo que estamos hablando de RICO, corrupción o lavado de dinero. Pero seguramente esos cargos son simplemente simbólicos. ¿¿Simbólicos por qué? Porque el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando Estados Unidos o los tribunales de Estados Unidos se meten contra otro país o hechos que han pasado en otro país, el Departamento de Estado interviene. Y entonces ya no estamos hablando de un tema jurídico, sino de un tema político. En Estados Unidos estamos en un año de elección. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos quién va a ganar, no sabemos cuál va a ser la política de cada uno de los candidatos. Acuérdense, cuando Obama era presidente, la política de sanciones contra Cuba y contra Irán cambió. Y luego vino Trump y cambió otra vez. Entonces, sí, la Convención de Palermo para mí es un instrumento muy valioso. Creo que tiene muchas funciones, pero debemos ser muy cautelosos con cómo lo vamos a utilizar para que cuando se utilice conforme a las leyes americanas, por lo menos en el caso de Estados Unidos, y conforme la política del Departamento de Estado de Estados Unidos en ese momento. Muchas gracias.